La enfermedad de la lengua azul, que afecta a rumiantes silvestres y domésticos, está muy extendida por toda Europa y representa un reto constante para administraciones, veterinarios y ganaderos. Para entender mejor esta enfermedad, sus vectores, sus distintos serotipos, su predicción evolutiva y confirmar la vacunación como la mejor herramienta de control y prevención, hemos reunido a 2 expertos para charlar sobre el tema. Su discurso es claro, completo y muy interesante. Te invitamos a escuchar la conversación entre los expertos Javier Lucientes, catedrático emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, y Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Javier, ¿cómo le explicarías a un alumno lo que es la lengua azul? Bueno, le explicaría que la lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes, tanto domésticos como silvestres, y que tiene una peculiaridad que cada vez va a ser más frecuente en las enfermedades que nos aparecen, y es que es transmitida por un insecto, por un vector. En este caso son unos dípteros, parientes de los mosquitos, que son del género Culicoides. Estas enfermedades de transmisión vectorial tienen una peculiaridad, y es que se multiplican no solamente en los animales, sino que también tienen una multiplicación muy activa en el vector, que es el responsable precisamente de la transmisión. Si no existen los vectores adecuados, no va a existir la enfermedad, de tal manera que el conocimiento de las especies de vectores, el hábitat que ocupan y el periodo de actividad nos ayuda a entender mejor la presencia de esa enfermedad, la dispersión e incluso el periodo de actividad. Voy a hablarte de los culicoides, que es precisamente el tema que yo manejo y que controlo más, que soy más responsable, y es el comentar que los culicoides, y esto se lo comento a mis alumnos, realmente, aunque hablamos que es un mosquito, no es un mosquito verdadero, porque normalmente tendemos a confundir los mosquitos con las especies que crían en zonas encharcadas, zonas pantanosas, mientras que los culicoides necesitan un cierto grado de humedad, pero van a desarrollar todo su ciclo en materia orgánica, muchas veces muy asociado al estiércol y a las deyecciones de los animales, más que a ambientes más naturales, sobre todo las especies que nos interesan. Es importante decir también que muchos de ellos son muy específicos en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Por eso hablamos muchas veces de especies muy concretas. En España hay 3 especies que pueden transmitir la enfermedad. 2 de ellas son las más frecuentes porque son muy abundantes y están muy ligadas a los rumiantes domésticos y silvestres, que es Culicoides simicola y luego el complejo de Culicoides obsoletus. Culicoides simicola es una especie que tiene un origen tropical. De hecho, se piensa que colonizó Europa y sobre todo el sur de España hará unos 100 años, y que poco a poco, debido al cambio climático, va colonizando cada vez más al norte. Eso lo estamos viendo en el programa de vigilancia de la lengua azul, cómo cada vez la especie va aumentando su área de distribución más hacia el norte, pero se ha visto también en otras zonas del sur de Europa. Y luego tenemos otra especie, que es el Culicoides obsoletus, que es una especie de origen europeo que está mucho más adaptada a ambientes fríos. Mientras Culicoides simicola, esa especie que decía que era tropical, le gusta desarrollar sus ciclos en zonas muy abiertas, régimen extensivo de la ganadería les viene muy bien, donde hay heces, donde hay un cierto grado de humedad. Culicoides obsoletus está mucho más adaptada a ambientes arbolados, mucho más, incluso muy vinculada a las propias explotaciones ganaderas, donde abundan muchos más los restos de materia orgánica donde pueden criar. De tal manera que si vemos la área de distribución, lo que hacen es que de alguna forma casi se solapan, coinciden. Una está vinculada sobre todo a la zona sur y otra está vinculada sobre todo a la zona norte y en zonas de montaña. Sí. Es decir, tenemos vector en todas las zonas. En todas partes. Y de hecho en la zona sur, si te acuerdas, hicimos un trabajo juntos en el que analizamos los factores que determinaban la abundancia de imícola en todo el cuadrante, bueno, en toda la península ibérica, pero básicamente en su área de distribución principal, que es el cuadrante suroccidental, ¿no? Y en ese cuadrante lo que encontrábamos era que no solo la presencia de rumiantes domésticos, sino también la mayor o menor abundancia de ungulados silvestres
determinaba la mayor o menor abundancia de culicoides y mícola. Es decir, que este culicoides parece que se beneficia incluso de la materia fecal producida por los ungulados silvestres. Es decir, altas densidades de ciervo favorecen la reproducción o la dinámica de la población de culicoides y mícola. Claro, piensa que en África las especies vecinas del complejo de imícola están muy relacionados con la fauna silvestre, con todos los rumiantes silvestres. Una peculiaridad que me gusta recalcarles a mis alumnos es el hecho de que este grupo de dípteros presentan una gran capacidad de desplazarse por el aire. Forman enjambres que a última hora de la tarde pues va ascendiendo un poco en la altura del suelo. Entonces, cuando se forman corrientes de aire, son capaces de desplazarlos no por su movimiento natural, sino que es precisamente el aire el que es capaz de desplazarlo tranquilamente 20, 30 kilómetros o incluso centenares de kilómetros, como estamos viendo en todos los focos de lengua azul que nos han ido apareciendo en España, o el foco de la enfermedad hemorrágica epizootica, que coincidió precisamente con la aparición de focos en Marruecos y esos movimientos de aire que hay sobre todo a finales de verano y que indudablemente trajo los culicoides infectados. Y eso viene a complicar todavía más la dispersión de la enfermedad, porque como el virus se multiplica activamente y además de una forma muy rápida, en 3 o 5 días ya tiene diseminado el virus por todas las vísceras estos dípteros, estos culicoides, pues esas hembras que están metidas en esos enjambres son capaces, como digo, de transmitir la enfermedad incluso a cientos de kilómetros. Y es un aspecto a tener muy en cuenta de la epidemiología de esta enfermedad. Y otra cosa que es importante en ese sentido es que realmente cuando se descubrió la lengua azul fue porque se llevaron ovejas desde Países Bajos seguramente hacia Sudáfrica en el siglo XIX. Y entonces hubo los primeros casos de lengua azul allí. Es decir, hubo transmisión seguramente vía los culicoides locales a partir de rumiantes silvestres de la zona, es decir, a partir de gacelas o de las especies que fueran, que realmente mantenían de forma natural la circulación del virus. En esas especies seguramente pues, habrá una adaptación histórica y prácticamente ninguna clínica, pero cuando salta un hospedador nuevo, como es el ovino, pues entonces es cuando la cosa se complica. Eso quiere decir que muchas especies de fauna silvestre potencialmente pueden de alguna forma participar en el ciclo, o bien sufriendo el problema si no han estado nunca expuestas y son sensibles, o bien, sobre todo, actuando eventualmente como reservorio. Eso es así en los rumiantes silvestres africanos, al menos en algunos de ellos. Es así también en muchos rumiantes silvestres en las Américas, y desafortunadamente en Europa es así también, especialmente con el ciervo, que es un gran mantenedor del virus, como pudimos experimentar en su día con aquellos pobres ciervos que metimos en el CISA e infectamos experimentalmente, ¿no? La cuestión es mirar un poco la historia, ¿no? Quiero decir, llevamos desde hace muchísimos años, porque realmente las primeras entradas de lengua azul son de allá por los 50 o 60, quiero decir, las primeras documentadas. Seguramente las habría incluso anteriores y simplemente, bueno, pues no teníamos los medios ni las ganas de estar encima del problema. Y luego es verdad que hubo un periodo mucho más tranquilo y luego a partir de los 2000 sobre todo ha habido como una ebullición de nuevas entradas, ¿no? Principalmente por la vía de vectores que entran cuando sopla el viento del sur y nos vienen esas calimas famosas, pero también parcialmente por traslado de animales, como serán seguramente los serotipos estos que de repente aparecen en Centro Europa. Pero eso está siendo cada vez más frecuente, de forma que casi con seguridad lo que podemos decir es que vamos a tener más y más entradas, que además esas entradas van a incluir cada vez más serotipos distintos. De los 27, 28 que se reconocen, pues desafortunadamente ya tenemos pues más de media docena circulando por Europa,
y eso no va a dejar de crecer porque no va a cambiar la tendencia que tenemos a nivel global de cada vez pues desplazarnos más nosotros, desplazar más a los animales, tanto domésticos como a veces también silvestres, y porque además las circunstancias pues de calentamiento, de mayor favorabilidad, digamos, para algunas especies de vectores, pues también van a facilitar que todo eso se mantenga, ¿no? Entonces vamos a tener cada vez más entradas, cada vez más diversidad de serotipos circulando, y vista la experiencia de serotipos que tras su aparición, como ha sido el caso del 8, como ha sido el caso del 4, veremos a ver con cuántos más ocurre lo mismo, acaban estableciéndose, acaban manteniéndose. A veces, gracias a la vacunación, realmente en ganado doméstico se mantienen pues casi invisibles, es decir, es una circulación muy escasa porque si son serotipos, digamos, muy necesitados de un hospedador abundante, doméstico, etcétera, y hay mucha vacunación, pues evidentemente su capacidad de mantenerse en un sistema se ve dificultada. Cuando son serotipos que están muy adaptados también a alguna especie de fauna silvestre, algún reservorio por ahí, que evidentemente no podemos vacunar, pues la cosa se complica más. Entonces, esa es la tercera previsión, ¿no? Que cada vez vamos a tener mayor convivencia, al menos con algunos serotipos, a lo largo de muchos años, por no decir casi de una forma endémica o prácticamente endémica. Para colmo, con los inviernos cada vez más cortos y por tanto cada vez periodos libres de vectores mucho más limitados, mucho más escasos, pues desafortunadamente además con circulación de la enfermedad durante más meses del año. Ya no estamos hablando de esas circulaciones de final de verano, principios de otoño y enseguida en cuanto llegan las heladas ya nos olvidamos del tema y hasta que no llega ese periodo pues también estamos más o menos tranquilos. Es que ya estamos hablando de problemas pues desde mayo prácticamente hasta casi diciembre, ¿no? Entonces esa es un poco desafortunadamente la evolución esperable, ¿no? Sí, no, además es que el cambio climático está incidiendo de forma positiva para ellos precisamente en los vectores, como tú bien has dicho, ¿no? Al fin y al cabo, como son animales de sangre fría, depende su metabolismo de la temperatura ambiental. Y entonces estos inviernos tan cálidos que hacen, lo que estamos viendo en España es que se ha adelantado el periodo de actividad y sobre todo se ha retrasado. Con lo cual coincide además que el final de periodo de actividad, muchas de las hembras que están volando son las que ya han chupado sangre anteriormente, con lo cual el riesgo aumenta mucho más. Hay incluso un fenómeno que se nos va a dar, que va a ser difícil el que podamos de alguna forma decir vamos a mantener la enfermedad cortada o que no podamos, que no haya transmisión de la enfermedad en invierno, es que sobre todo en Culicoides obsoletus, que se puede introducir y puede pasar el invierno dentro de las explotaciones ganaderas, puede sobrevivir incluso toda la fase invernal dentro de las casas o dentro de las explotaciones, de las construcciones, porque como digamos mantiene una temperatura mínima, que su metabolismo se queda un poco en stand-by, un poco disminuido, pero no acaba de matarlos. Entonces, si se infectan al final del periodo de actividad, pueden permanecer, lógicamente muchos se mueren, pero pueden permanecer vivos bastantes de ellos con el virus en su interior. Y entonces, cuando empieza la primavera y empieza la actividad, pueden incluso empezar a transmitir. Es decir, que no es necesario incluso que el virus permanezca en sangre de los reservorios de los rumiantes, sino que los propios vectores pueden actuar como reservorio del virus invernal, lo que se denomina la ventana invernal. Con lo cual, como muy bien apuntas, va a ser cada vez más fácil que podamos tener una continuación y que se haga casi endémica todas estas enfermedades, no solamente por la presencia en reservorios vertebrados, sino incluso en los invertebrados. Correcto. Sí, el reservorio de vertebrados es igualmente muy importante, porque en ciervos, por ejemplo, se hizo una demostración práctica que me pareció muy espectacular, que es infectar
ciervos, en este caso ciervo norteamericano, un pariente de nuestro ciervo rojo al final, se infectó con virus de lengua azul, se comprobó la viremia, que duró sus dos semanas o lo que fuese, luego desapareció la viremia y 4 meses más tarde a esos animales les metieron corticoides para bajar su respuesta de defensas. En cuanto les metieron los corticoides, volvió a aparecer la viremia y eso estuvo hecho en los años 70 con los medios de entonces, es decir, todo era a base de aislar el virus y de comprobar realmente virus viable. Eso no está hecho a base de PCRs que podamos dudar a ver si ahí estamos detectando ácidos nucleicos o estamos detectando virus viable. No, aquello era virus viable y se demostró que una bajada de defensas 4 meses más tarde de una viremia vuelve a resucitar esa viremia. ¿Dónde estaba acantonado el virus? Presumiblemente en bazo, eso lo sabemos gracias al experimento que hicimos en su día, ¿no? Entonces, si eso ocurre en ciervo, probablemente ocurra igualmente en ovejas, en vacas o en cualquier otro hospedador que sea un hospedador natural y viable, ¿no? Y eso, claro, complica muchísimo la epidemiología y complica muchísimo el control. E implica, junto con los mecanismos asociados al vector, que cada vez ese problema se va a convertir en una cuestión un poco más, digamos, insidiosa, ¿no? Y complicada de manejar. ¿Qué opinas tú, pues, del control? ¿Qué control tienen iba a decir estas enfermedades, porque hay autores que hablan que como si cada serotipo actuara como si fuera una enfermedad distinta, ¿no? Correcto. Y además yo creo que enfermedad hemorrágica epizootica se puede casi meter en el mismo paquete que lengua azul, porque al final, pues tiene hospedadores muy relacionados con los anteriores y epidemiología muy relacionada también, ¿no? Y con esa última se ha discutido muchísimo este verano de qué se puede hacer y se han hecho todo tipo de tonterías con el asunto del control de vectores, que has estado muy acertado en decir que los vectores no crían en puntos de agua tal y como lo conocemos de mosquitos, que por tanto manejar los puntos de agua con cloros o con insecticidas o con historias de estas no sirve para absolutamente nada. Lo que hacemos es cargarnos la biodiversidad de anfibios y de insectos, etcétera, y no tenemos ningún efecto. Y controlar los culicoides a base de purón, a base de insecticidas o a base de tratamiento de los establos, etcétera, pues hombre, en un establo perfectamente cerrado con una malla mosquitera finísima, porque los culicoides son enanos, y donde realmente se manejen muy bien las puertas, etcétera, bueno, pues a lo mejor podemos tener algún pequeño efecto, tú nos dirás, sobre la población de culicoides, pero me parece que es mínimo. O sea que la probabilidad de actuar sobre el vector es muy escasa. Si ya es difícil controlar mosquitos, controlar culicoides es prácticamente imposible. Es así, ¿no? Efectivamente, sí. No, además lo has dicho perfecto. Tenemos varios inconvenientes. Primero, que las zonas donde crían no están localizadas. Los mosquitos, como sabemos que crían en aguas estancadas, son fáciles de localizar los lugares de cría. En este caso no necesitan más que simplemente un poquito de humedad y materia orgánica. Y sobre todo en sitios donde hay ganadería que están en régimen extensivo, cualquier punto es bueno y es adecuado para que puedan criar, con lo cual cualquier actuación que intentemos hacer contra las formas inmaduras, imposible de realizar, no tiene ningún sentido. Frente a los adultos tenemos un inconveniente y es lo que estábamos hablando antes, que bien podemos hacer una actuación puntual, controlar si necesitamos en un sitio concreto una población de adultos con insecticida, pero eso no va a servir más que un día o dos, porque a continuación, debido a esa capacidad que tienen de dispersión por el aire, va a ser colonizado por otros individuos que vienen de los alrededores. Sí que es cierto que cuando los tienes, si hace falta, y de hecho nos ha servido en ocasiones como una herramienta muy útil el tener los animales de alguna forma en una explotación bastante bien cerrada y tratando incluso con insecticida las zonas de los alrededores, eso nos permite mantenerlos libres de las picaduras de los culicoides. Como tú bien has dicho, no son tan pequeños que no pueden atravesar la malla. Una de las cosas que me ha ocurrido a veces en el campo hablando con ganaderos es que cuando les hablas de los culicoides no los conocen.
y es que tienen ese tamaño, como tú bien has dicho, tan pequeño. Miden entre 1,5 milímetros y 2,5 milímetros. Tienen las patitas muy cortas, con lo cual cuando pican se quedan pegados a la piel, que pasan completamente desapercibidos. Entonces la gente no los identifica, no los conoce muy bien. Y eso pues de alguna forma puede limitar lo que es el control de estas especies. ¿Qué opinas? Pues entonces, que si no podemos controlar los culicoides, ¿qué opinas que podemos hacer? Pues la única herramienta que queda es la vacunación. Es la única, el único medio que hay para intentar controlar, o por lo menos para intentar minimizar el problema, ¿no? Yo no creo que sea tanto... a ver, vamos a aclarar una cosa, yo creo que es importante. Tampoco es lo mismo enfrentarnos a cosas como la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizootica o similares en un sitio con diversidad de vectores, con mucha riqueza de hospedadores y con un clima extremadamente favorable, como pueden ser muchos países del sur de Europa y muchas regiones dentro de esos países, y otra cosa diferente es enfrentarte a ello pues en un Reino Unido o en una Suecia, donde tu época de vuelo de culicoides necesariamente es más corta, donde a lo mejor tus poblaciones de hospedadores también son distintas y donde desde luego las poblaciones de culicoides son distintas también, aunque haya algunas especies perfectamente capaces de transmitir. Entonces, según la situación epidemiológica ante la que te encuentres, tu aplicación de la vacunación también puede ser distinta. A lo mejor en países como el nuestro estamos pensando pues, sobre todo en estar primero en librarnos de la sintomatología y de los problemas clínicos directos que pueda producir la enfermedad en nuestro rebaño. Segundo, el poder eventualmente trasladar animales con seguridad porque han sido vacunados y tenemos una serie de garantías gracias a eso. Ese tipo de cosas, pero quizás no tanto un uso, digamos, buscando la erradicación regional, al menos en algunas circunstancias, pues más bien improbable y sobre todo poco duradera, porque estamos hablando siempre de retorno del problema a través de culicoides infectados del país vecino del sur, ¿no? Entonces nuestra circunstancia es distinta. Digamos, los nórdicos ahí juegan con la ventaja de que pueden utilizar la vacunación para todas sus finalidades, inclusive la erradicación de la enfermedad, porque sus circunstancias geográficas y epidemiológicas lo facilitan, y nosotros quizás tenemos que buscar un uso más estratégico, pero al final es la única herramienta que hay. No sé qué opinas tú. No, y de hecho, si te das cuenta, hemos estado hablando de que hemos tenido que sí, 3, 4 serotipos, pero hemos tenido muchas incursiones de estos serotipos y la vacunación siempre ha funcionado. En el año 2000 en Baleares funcionó, en 2002 se declaró libre ya de la enfermedad. De hecho, yo creo que ahora en el mes de diciembre ya se declarará libre de la enfermedad. Ya veis que ha habido ahora el serotipo 4 en Baleares, se declarará Baleares. Por cierto, que es algo curioso que en Canarias nunca ha aparecido la enfermedad, siendo que está también muy próxima a África y que también en sus proximidades en Marruecos aparecen focos de lengua azul y tienen los vectores, pero curiosamente no ha habido... ¿Puede ser una cuestión de densidad de hospedadores? Porque al final en Canarias hay más cabras que otras cosas, que quizás no sea el hospedador ideal, aunque pueda participar evidentemente, pero bovino hay bastante poco y ovino hay poquísimo en Canarias. Sí. Entonces a lo mejor es eso. Y en Baleares, aunque hay suficiente carga ganadera, lo que no hay es ningún reservorio silvestre. Que no hay ciervos, por ejemplo, en Baleares. Y hemos visto que al menos para mantener las poblaciones de culicoides y mícola, ciervo es importante en la península, y que además el ciervo puede participar en el ciclo epidemiológico en la península, ¿no? Entonces, digamos, si uno compara Extremadura o Castilla-La Mancha o Andalucía con Baleares, esa es una diferencia que a lo mejor explica por qué el éxito en el control es mayor en Baleares que en la península. Añadido a una cosa obvia, que no se nos puede escapar tampoco, que es el tema de movimientos. Evidentemente, en las islas los movimientos son mucho más limitados y mucho más controlados, y en la península, pues bueno, tenemos los movimientos que tenemos y eso también influye, ¿no? Sí, no, eso está claro, que los movimientos han ayudado. Yo creo que este
al menos con la enfermedad hemorrágica epizootica, yo creo que el movimiento de animales ha ayudado mucho a esa dispersión, porque aparece en sitios donde en el Valle del Ebro, por ejemplo, hay muy poca densidad de culicoides y normalmente se considera una zona bastante libre. No es lo mismo como la zona del Pirineo, que está colonizada por el complejo de culicoides obsoletus, pero está claro que también al principio, si recuerdas, se consiguieron controlar los focos con vacunación de lengua azul, incluso en Andalucía, y yo creo que fue cuando lo importante, ese salto que hubo hacia la fauna silvestre, cuando empezó a ser mucho más difícil de controlar y hacerla prácticamente endémica. Pero eso a su vez depende del serotipo, porque curiosamente 4 sí que lo hemos asociado bastante claramente a fauna silvestre, y en cambio el 1 no tanto y el 8 no tanto. De hecho, cuando discutíamos en tiempos con los compañeros franceses que estaban trabajando con estos temas, ellos decían, no, la fauna silvestre no está haciendo absolutamente nada, aquí no juega ningún papel. Claro, estaban fundamentalmente viendo 8 y además viendo Francia, que tiene unas densidades de ciervo que son 5 veces inferiores en promedio a las que tenemos en el suroeste de España, pero nosotros que digamos que jugamos en otra división, ¿no? Con densidades medias de 25-30 ciervos por kilómetro cuadrado y un clima extremadamente favorable a culicoides y mícola, pues entonces ahí sí el dichoso serotipo 4 se encuentra en su salsa, ¿no? Sí, no, además el serotipo 4 lo transmite perfectamente también obsoletus, que es muy abundante en Francia. Como aparenta en estos momentos mucho más patógeno que lo que se veía en Sicilia cuando apareció por primera vez. Es decir, que sí, que ese es un reto importante. Y además estoy contigo que no solamente va a haber nuevos eventos con nuevos serotipos, sino que viendo todo lo que es el cambio climático, que está favoreciendo este vector y cualquier otro vector, estamos viendo con la fiebre del oeste del Nilo también, lo que tenemos claro es unas expectativas realmente complicadas en el hecho de nuevos eventos con nuevos serotipos, en el caso de la lengua azul, con un vector que cada vez está encontrando un ambiente mucho más adecuado para ellos, aumentando su periodo de actividad, disminuye la mortalidad invernal, con lo cual las densidades van a aumentar y están colonizando nuevos lugares que antes no estaban colonizando, con lo cual en sitios que pensábamos que no iba a haber la enfermedad, en cualquier momento podría aparecer la enfermedad. Es decir, tenemos un futuro esperanzador. Bueno, al final, yo creo que, curiosamente, no sé, quizás sea por una cuestión de conectividad geográfica o por qué, pero en Estados Unidos nunca ha habido ningún debate sobre si lengua azul es un problema endémico o no es un problema endémico y sobre si es un problema ligado a fauna silvestre o no es ligado a fauna silvestre. Ahí se da por supuesto, lengua azul es algo endémico, está ahí presente y va a seguir, y además en su ciclo participan tanto hospedadores domésticos como silvestres. No hay ningún tipo de debate en ese sentido. Yo creo que el tiempo les está dando la razón también aquí en Europa y simplemente estamos dándonos cuenta de que pues, si tenemos una situación relativamente parecida, aunque las especies de vectores cambien y las especies de hospedadores en algún caso también, pero al final vamos hacia una situación de endemicidad de la lengua azul complicada por la existencia de muchos serotipos sin protección cruzada entre ellos y complicada también por la existencia de distintos hospedadores domésticos y silvestres que forman al final una matriz, una comunidad de hospedadores capaces de eventualmente contribuir al mantenimiento del virus y de los vectores, y en ese ambiente, con esas piezas es con lo que nos va a tocar jugar, ¿no? Y las únicas herramientas que tenemos a mano pues son la monitorización y la vacunación, no hay mucho más. Pues Cristian, como siempre un placer el verte y el hablar contigo, y yo siempre aprendo cosas de ti, de la fauna silvestre. Eso me encanta. Pues igualmente, profe, encantadísimo de verte de nuevo y ya buscaremos otras excusas para juntarnos y hablar de nuestras queridas enfermedades, vectores y demás bicherío.